1 va. A ver. Venga. La. La gente esperaba este momento. La. Este momento. Ya vamos a escuchar a Macri hablando del Fondo Monetario, la deuda y demás. Recordemos que a Macri su último acto de gobierno el 9 de diciembre fue una misa que lo organizó el actual presidente de la Nación. Ajá. Hizo una misa el actual presidente de la Nación y lo invitó a Macri. Esa fue el 9 de diciembre. Digo, para entender por qué pasan ciertas cosas. Las respuestas a veces están en el pasado, ¿no? A las cosas que pasan ahora. Bueno. Por eso soy historiador. Claro. Sí, esto en este caso es historia reciente, ¿no? Sí, tal cual. Una misa que nos sorprendió a todos nosotros en aquel momento, y lo hemos dicho. Sí. Macri está para que le armen una misa. Han despedido al gobierno Macri con una misa, ¿no? ¿Quién habrá sido la idea de la persona que le llevó al presidente? Ay, a mí se me ocurre. La idea que le llevó al presidente, hay que unir a los argentinos. Porque, a ver, hay que unir a los argentinos. O sea, a los fugadores de dólares y a los cartoneros hay que unirlos, ¿no? Hay que hacer el puente, ¿no? Porque en la Argentina caben todo, ¿no? Los jugadores de dólar, los cartoneros, los trabajadores, los que... Bueno... Opus Dei. El Opus Dei creo que fue. El Opus Night. Usted del Opus Night. No del Opus Dei. Bueno, habría que... Porque me parece... Ahí está la madre del borrego, me parece. En esa misa, ¿no? Cuando brindaban con la bebida oficial del presidente Alberto Fernández, que es la gaseosa Pomelo, ¿no? ¿Se acuerdan? Uh-huh. Sonriendo los dos. Sí. Macri, esto es una cosa que deberíamos saber y que cada uno interprete como quiera, ¿no? A Macri se lo despidió con una misa, frente además de la Virgen más querida y más popular de la Argentina, que es con más devotos, que es la Virgen de Luján, ¿no? Una misa en Luján, a Mauricio Macri. Tal cual. Fue una idea brillante, sin duda, porque todavía sigue brillando, ¿no? A eso voy, todavía tiene luz propia. Quizás esto de Macri hablando del Fondo Monetario con absoluta inmunidad e impunidad tenga que ver con ese recorrido, ¿no? Una misa. Una misa. Volvió Tonietti, señores. No, ¿ustedes lo hubiesen organizado una misa, Macri? No, la verdad que no se me hubiera ocurrido semejante idea. Una extrema unción. Idea brillante, como decimos. Quizás era una idea que bueno, fue una idea brillante. Sí, ahí estaba la unidad de los argentinos. Hay que buscar la unidad de los argentinos. No sé, no recuerdo. A mí en ese momento me pareció una idea bastante exótica, ¿no? Exótica. Es jugar al estadista, ¿no? Medio como esa cosa del estadismo, viste, que norteamericano, que los presidentes se juntan, se saludan, sonríen, ¿no? Sí. Es como que los países serios hacen ese tipo de cosas. Claro. Me parece, no sé. Claro, bueno. Sí, exacto. Bueno, Rulo, después de esta... Del jugo de pomelo no me acordaba, de lo demás lo tenía presente. Pero está bien. Bueno, a ver, vamos, este presente que tiene... Entonces, ahora me convenciste, tiene bastante que ver con esa misa también, lo que está pasando hoy. Estamos ante un proceso electoral, unas elecciones que los que saben consideran que es importante y determinante en muchos sentidos. Y hay una enorme especulación sobre qué va a pasar con el dólar después a partir del lunes 15. Repasaba, me tomé el laburito hace unas semanas. Vamos, Rulo, laburando, bien. Y después, ya que me tomé el laburito ahí, me fijé también para atrás qué pasaba con las publicaciones en los medios y qué pasaba con el tema del dólar. Y me encuentro con que todos los días, absolutamente todos los días, desde hace por lo menos un mes, hay por lo menos una nota en alguno de los medios nacionales donde se habla de la inevitabilidad de una brusca devaluación para después de las elecciones de noviembre. Todos los días, y estoy citando no solo Clarín y La Nación, sino que las veces... Es un escenario que vos no ves. No, déjame llegar. Pero Clarín, ¿Me permitís hacerte algunas preguntas? Sí, cómo no, pero déjame repasar esto. Clarín, La Nación, Infobae, El Economista, el propio ámbito financiero, Cronista Comercial y después una cantidad de portales quizá menos trascendente que esto, menos visitados que estos, todos, alguno de ellos, por lo menos uno todos los días te dice, bueno,
después de noviembre o en principio del año 2022 se viene una gran devaluación para poner en orden esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a provocar la gran devaluación? Lo mismo que están planteando. La gran devaluación dice, bueno, obviamente con esto va a haber una disparada mayor en el tema de la inflación, es decir, la inflación va a estar por encima del nivel actual y, bueno, va a haber un periodo de recesión, necesariamente. Yo agrego una recesión peor que la que venimos sufriendo hace 3-4 años. Este es el escenario, digamos, a eso voy. Dale, avanza con tus preguntas. No, pregunta, no hay margen para una devaluación, claramente, y menos la devaluación que está solicitando, dibujo comillas en el aire, el mercado, cierro comillas, ¿no? Uh-huh. Porque la devaluación implicaría un salto inflacionario en una economía altamente dolarizada. Estoy contando la experiencia que tenemos como ciudadanos argentinos, no me estoy haciendo el economista. Y creo que no hay márgenes, porque margen para el ajuste y para llevar allá ahora a sectores de la clase media, baja, a la pobreza, o empobrecer más a los pobres, o aumentar la cantidad de indigentes. Me parece que no hay margen político y social para eso, por un lado. Pero pregunto, lo que se dice generalmente los fundamentos de carácter económico. Si la Argentina se supone... ¿en la Argentina hay superávit comercial o no? O sea, sí, en este momento sí. Y hay superávit comercial, tengo entendido que el superávit comercial fue del año 2020, el 2021, un superávit comercial importante. El de 2021 sobre todo, sí. El de 2021 sobre todo, ¿qué son 17.000 palos por año? ¿Ese es el número? Corregime por favor. No, es menos, no llega. Hay una proyección, pero no se llega a eso. Pero sí arriba. ¿A cuánto se llega? Arriba de 10.000 seguro. Arriba de 10.000. O sea, se supone que a la Argentina le sobran, llamémoslo en la cuenta, 10.000 palos. Después, la expansión fiscal, o sea, la famosa, lo que instaló muy hábilmente la oposición y todos los medios afines de la maquinita tampoco se verifica. De hecho, la discusión al interior del Frente de Todos entre Cristina y Guzmán es que Cristina le dice en los primeros 6 meses llevaron adelante un ajuste y Guzmán le dice que no. Uh-huh. Y el déficit es menor que el presupuesto del año 2021. Corregime si me estoy equivocando en algo. No, la emisión está en discusión, o sea, lo otro, el déficit es menor, sí. Por eso, o sea, y la verdad que de la derrota de las primarias hasta ahora, las cuentas dan que la gran maquinita fue 0.3, 0.4 del Producto Bruto Interno, ¿o no? Sí, con incidencia ínfima, sí. Por eso, no hay que agarrar un helicóptero y tiraron plata por los barrios. Uh-huh. Para nada. De hecho, ¿ustedes vieron el bono a los jubilados? No. ¿Cuál bono? Bueno, por ejemplo, para dar un ejemplo. Si no hubo tiempo, se ve denunciar. Bueno, pero acá se tienen que organizar, pero por ejemplo, ahora no se puede anunciar porque sería... Lo anularían. Sería de campaña, no sería de campaña. Hay que esperar después. ¿Cuáles son los motivos, Rulo, para esta tensión? ¿Y cuál es el margen de maniobra que tiene? Claro, por eso, vamos por parte. Margen de maniobra. Te decía recién, no solo uno lo puede apreciar desde la experiencia, sino los propios, que en este momento voy a pasar a llamar a los que evalúan que va a haber una gran devaluación, lo voy a empezar a llamar los promotores, porque todos estos medios que acabo de mencionar, los mencioné a propósito porque son promotores de una gran devaluación. Porque cuando repetís algo tanto es porque estás alentando que eso pase. Bueno, los mismos promotores de la devaluación reconocen que el costo de una devaluación va a ser una mayor inflación, porque hay precios que se ajustan a partir del valor del dólar, y una mayor recesión, porque esto va a provocar otro desequilibrio en la distribución del ingreso que va a aplastar todavía más el consumo. Lo asumen como una de las condiciones inmediatas. Después vendrá todo lo bueno viene después. Todo lo bueno viene después porque vamos a ser un país más normal, más tranquilo. Es decir, para los que promueven, esto es un costo necesario que pagar. Para el gobierno, política y socialmente sería intolerable. Me parece que en esto, pues, vamos a coincidir también, sería intolerable
a salir ahora con una fórmula, cualquiera sea el resultado del domingo. Si ese es el camino elegido, el gobierno puede ponerse los patines, porque ya puede generarse una situación. Yo diría más que los patines. Yo creo que es una pistola directamente en la 100 y este sería gatillarla. Es un suicidio directamente. Económica y la decisión económica te lleva políticamente el tema a es cuál es el suicidio. margen de maniobra o la caja de herramientas que tiene como para evitar ese escenario, porque está claro que van a presionar. No te me anticipes tanto a lo que estoy contando, sino me apurás, me llevas 2 capítulos, vos me das vuelta las páginas y me llevas 2 capítulos adelante cada. Digo en principio observar esto, porque confrontemos lo que están planteando como unos lo plantean como una solución inevitable, la de gran devaluación, y del otro lado vos tenés, y si yo hago esto me estoy suicidando. Puede ser que esto sea compatible, es decir, lo que están proponiendo esto están buscando a la vez que el gobierno se suicide. Bueno, si es así, tengamos en cuenta qué significa la gran devaluación. ¿Cuál es el valor que le dan a la gran devaluación? Es decir, sacarse de encima de este gobierno. Sería bastante consistente. Para mí es bastante claro que es eso. ¿Cuál sería el resultado de la devaluación? ¿Qué es lo que pasaría? Porque ahora vamos al otro que vos comentabas, Dani, los factores que hacen que estén las cosas como están en el tema tipo de cambio. Vos tenés un tipo de cambio comercial, está alrededor de los 100 mangos, que lo fija el gobierno, para exportación e importación. Lo que te está dando por resultado ese tipo de cambio en términos comerciales, no es que te abarató tanto las importaciones que te entran a lo bruto, las importaciones de afuera, y no podés exportar nada porque es muy bajo, sino que por el contrario te está dando un superávit comercial, que era el que vos marcabas. Estamos en un superávit comercial con este tipo de cambios, y tan retrasado parecería que no está el tipo de cambio a 100 mangos con respecto al comercio exterior. Pero a la vez tenés que tener una serie de... porque como no tenés divisas y tenés un problema de restricción de divisas, y esos 10.000 millones o 12.000 millones que tenés de saldos favorables, no es una guita que entra y la vas guardando en la caja porque nadie te la toca, sino que primero no entra con esa velocidad porque el tiempo que tardan en liquidarte las exportaciones parece ser que es más lento que el tiempo que tardan en pedirte los dólares para importar. Entonces hay cierto desfasaje en ese punto. Tenés obligaciones con el exterior que seguís atendiendo por ahora. Entonces ahí tenés un problema permanente de restricción externa, con lo cual tenés que poner algunas medidas de administración cambiaria para decir, cuidado que además, como tengo una brecha con respecto al dólar alternativo o el dólar financiero o cualquiera de estos dólares que está a 170, 180, inclusive el propio dólar que vende el gobierno al público con un tope de $200 por persona, y a los que están habilitados para hacerlo se vende a 175. Entonces, para que no se me pasen de un mercado a otro, es decir, que no me compren para importar y después en realidad me lo pasen por el otro lado, tengo que poner ciertas restricciones, ciertos controles. Es lo que en términos generales la oposición o los medios financieros llaman el cepo. O sea, un cepo que es necesario. O sea, medidas administrativas que son absolutamente necesarias. A ver, está el cepo y también está... lo describe muy bien Claudio Lozano, lo llamo yo la canilla abierta para muchas empresas que se endeudaron en la época del macrismo, están adelantando el pago de la deuda con un dólar a precio de remate o un dólar a precio comercial. Sí, ¿no? Bueno, también está ese fenómeno. Está bien, sí, pero por eso yo digo, ese es uno de los motivos por el cuales tenés más salida de divisa que son nada más, que no son solo las de importaciones, divisas financieras. Claro. A ver si se entiende, una empresa multinacional, sí, ¿no? Que se endeudó con su casa matriz en ese proceso que se llama back to back, digamos, que parece una manera endeudarse consigo mismo. Autopréstamo, sí. ¿No? A veces es una maniobra como para girar recursos de un país, ¿entendés? No es que estoy girando dividendos, no es que estoy girando ganancias, sino que estoy pagando una deuda, ¿no? Para no defaultear. Es el argumento que dan las empresas. Claro. Algo que se corrigió el año pasado, es decir, demoraron bastante lento fueron para advertir que los tipos estaban adelantando
pagos al exterior, que en realidad era aprovecharse de un dólar, barato, que para ellos era barato, y sacar la guita afuera. Después se corrigió, pero ahora la deuda, igual deuda privada externa hay, y mucha. Entonces se siguen pagando los intereses y a veces el capital de esa deuda, con lo cual, como eso está habilitado, a nadie se le prohíbe pagar la deuda en el exterior. El problema es que a nadie se le controla si esa deuda es legítima o no, o me están trampeando con esto back to back o autopréstamo. Tienen la guita afuera, traen su propia guita y la se figura como deuda, y después encima te están pagando intereses sobre esa deuda. Siguen sacando la plata afuera. Entonces, esto sigue, esa cuenta sigue corriendo los dólares que salen. Entonces ahí es uno de los problemas que tenemos. Yo lo que quería separar era lo que es inevitable, que son las medidas de restricción cambiaria, que no restringen esto justamente, que van a estar vigentes con o sin gran devaluación. Es decir, yo hago una gran devaluación y no es que me van a llover los dólares de afuera, ya sean porque llueven inversiones como pasó en 2016, o no pasó, no me acuerdo, en 2016, o que con eso voy a exportar como loco porque van a comprarme, o todos van a salir a exportar porque es un negocio bárbaro la exportación. No va a pasar nada de esto, no va a pasar en gran medida, con lo cual el tema de las restricciones cambiarias las voy a tener que sostener porque tengo restricción en la cantidad de dólares. Con lo cual el resultado, si como gobierno cedo y digo, está bien, los 100 pesos es muy barato para ustedes, ¿a cuánto le parece que lo tengo que poner? Y ponete a mitad de camino entre los 100 y 180, pone 140. Bueno, 40% de evaluación. Pongo 40% de evaluación. ¿Vos sabés qué va a pasar con el blue y qué va a pasar con el contado con liqui? Van a subir en la misma proporción. Porque como voy a mantener las restricciones sobre el cambio, voy a seguir con el tema del dólar comercial y el otro. Y mientras mantenga las restricciones, me va a suceder el tema. Si no combato por otra vía. Te propongo un punto. Con lo cual, digamos, lo que tiene que la devaluación es negativa por todos lados. Digamos, tiene unos costos altísimos y el beneficio no se ve por ninguna. ¿Cuál es el beneficio? Porque esto que te venden como que es el paraíso una vez que devaluás, porque hagas una bruta de devaluación, bueno, la vas a pasar mal 6-8 meses, pero después vas a ver, con el país fantástico vas a tener. El país fantástico, una recesión mayor durante 6 meses, o una recesión Rulo, y una... déjame cerrarlo ahí nada más. Con una recesión así y con una inflación, otros 6 meses por 60%, 70%, vas a tener un país fantástico después. Dale, bien. Hacemos gracias. Rulito, de la gente como para terminar. Como para terminar, un poco sintetizando todo esto, y bien lo definió Amado, cuál es la caja de herramientas posible y la caja de herramientas que hay que tomar. Lo vinculo esto con lo que fue la nota anterior nuestra, con la nota con Jorge Elbaum. Porque si no profundizamos este tipo de denuncias, investigaciones, reclamo de que se clarifique lo que significó ese acuerdo con el fondo, encima de todo esto que acabamos de comentar, vamos a estar discutiendo cómo se paga ese acuerdo con el fondo. Durante desde 15 de noviembre en adelante vamos a estar con la expectativa que parece que algunos se compraron de que esperemos que se apure el acuerdo con el fondo, así resolvemos el problema. ¿Qué vamos a resolver? ¿Qué solución esperamos de ese acuerdo? Porque la verdad que tampoco es bueno que tengamos la presión permanente del fondo y encima con esa amenaza de que no nos podemos mover demasiado por allá porque se complica el acuerdo. Me parece que el acuerdo con el fondo se resuelve únicamente investigando y diciendo, muchachos, pasó todo esto, ocurrió esto con este acuerdo. Ahora vamos a atar la suerte de este país a este acuerdo. Es parte de todo este complejo de cuestiones, pero que hay que definirla y pararse de un lugar muy clarito con respecto a ese tema. Porque si no, es lo que decía Amado, del otro lado ya sabemos de dónde se paran. Y todo lo que además estoy leyendo y siguiendo lo que se dice del fondo. Las posiciones que tienen los medios en Argentina, no están a favor del fondo, son la derecha del fondo. Le reclaman al fondo que sea más duro con Argentina todavía. Es decir, si las recetas habituales son estas, miren que en algún momento tuvieron una receta más dura, ¿por qué no toman esta mejor? Digamos, lo que leí, que por ejemplo esta mañana, lo voy a decir, lo que leí hoy de ámbito de la Argentina fue con el fondo como telón de fondo. La caída de Alfonsín 6 meses antes, la caída de la Rúa.
Exactamente. Exactamente. El tema, en mi modo de ver las cosas, primero, para mí es un problema político, no económico. Por Exacto. eso yo no salgo a festejar la narrativa oficial de Guzmán y Alberto Fernández de que nos quiten las sobretasas es un éxito de carácter político. Para mí es ¿cómo decirlo de una manera? A ver, no sé, es una ficción, digamos. En mi opinión es un paliativo. Es más, si nos sacan la sobretasa, el problema de endeudamiento externo sigue casi lo mismo. Es como que te saquen de una mochila difícil, imposible de trasladar, te saquen una piedra. La mochila sigue siendo pesada. Uh-huh. Creo yo que la situación es esa. Creo que forma parte, por eso yo puse la precuela de esto, para que lo identifiquen todos los oyentes y las oyentes. En mi modo de ver las cosas, me puedo equivocar, hablo sin soberbia, no soy el dueño de la verdad. Para mí la precuela de eso es el 9 de diciembre en la misa en Luján. Uh-huh. Uh-huh. Ahí se escenificó algo, ahí se tomó una decisión, porque para mí había que investigar todo, había que investigar a fondo. Para mí era el nunca más al endeudamiento externo desaforado, nunca más a los mecanismos de fuga. En mi opinión era eso el mandato presidencial del 2019. Esto es lo que creo yo. Evidentemente los que toman decisiones crean de otra manera. Las consecuencias las están pagando ahora. Sí. Es un gobierno que está boxísticamente hablando contra las cuerdas, lamentablemente, porque es mi gobierno. Porque es mi gobierno, digo, porque yo lo voté y lo volvería a votar. A mí me duele eso. Me duele profundamente, como me imagino que le deben doler a todos ustedes, los oyentes y demás. Tal cual. Por eso es tan importante y tan vinculado a todo esto que estamos hablando, Daniel. Por eso es un tema político, tema profundamente político. Yo lo que agrego simplemente, y de lo económico no hay ninguna justificación en contrario. Me dice, bueno, pero económicamente es lo que conviene. No conviene hacer, tampoco en lo económico, tampoco te da ningún beneficio. Al contrario, económicamente te la complica más, porque es más recesión y más inflación. Entonces, ni siquiera está el argumento que, bueno, pero económicamente, no. El económicamente te suma a lo político. Esto es una condena, es un suicidio lo que están planteando. ¿Pero se puede frenar? Claro que se puede frenar, sí que se puede frenar. Primero con la decisión política de ir para otro lado. Va a ser muy difícil y comparto lo que decía Amado. Va a haber muchísimas presiones, más de las que hay ahora inclusive. Muy bien. Bueno, mucha expectativa después del resultado del 14, que es lo que sucederá. Rulo, hasta mañana, un abrazo muy grande. Hasta mañana.